Su apellido es sinónimo de honor, pero su cuerpo es una condena. Russell Raymond, un noble caído al que se le negó la magia por un defecto de nacimiento, ahora limpia los pisos del museo más grande del reino. Humillado y sin futuro, su vida es un eco de lo que pudo ser. Pero cuando el anillo de su madre brilla y una fuerza lo arrastra hacia una sala prohibida, su destino está a punto de romperse. A diferencia de Russell, vos no tenés el camino de maná estrecho, así que libera todo tu poder y reventá ese botón de like como si no hubiera un mañana. La gente murmuraba mientras Russell Raymond, un joven de semblante serio y una capa que ocultaba parte de su rostro, se acercaba a la entrada de lo que parecía un castillo. ¿Raymond?, se preguntaban los guardias, examinando una placa de madera con su nombre. El apellido Raymond era sinónimo de los patriotas fundadores del país, un linaje de gran honor. Pero la duda persistía. ¿Qué hacía un noble tan importante con una apariencia tan gastada y con el brazo vendado? A pesar de las preguntas, su identificación fue confirmada y se le permitió el paso, dejando a los guardias comentando su extraña presencia. Mientras Russell avanzaba, no podía evitar sentir la mirada de los demás, y el comentario de uno de los guardias se filtró en sus pensamientos. ¿La Torre Blanca reclutando mercenarios? ¿Estará él aquí por eso? Una chispa de ira se encendió en sus ojos rojizos. Los nobles que lo despreciaban, los que se creían por encima de todo, una profunda frustración y rabia se acumulaban dentro de él. La escena nos lleva a Camelot, la capital, una ciudad imponente dominada por la legendaria Torre de los Magos. Este era el lugar donde los guardianes del reino se reunían, un símbolo de poder y conocimiento. Russell recordó los días en que él también soñaba con entrar ahí. Había luchado con todas sus fuerzas para evitar la caída de su familia. Después de que su padre muriera en la guerra contra el Imperio, no tuvieron más remedio que huir de su propio castillo, dejándolo todo atrás. Su sueño de reclamar su territorio y lograr una hazaña entrando a la Torre de los Magos se volvió imposible, especialmente porque no podía dejar a su padre. Ese sueño, marcado por la pérdida y la impotencia, se convirtió en una carga insoportable. Pero antes de siquiera poder aplicar a la Torre de los Magos, ya lo habían expulsado de la academia. Russell Raymond había fallado sus exámenes 3 veces seguidas, algo inédito. Sus profesores le explicaron que, a pesar de su entendimiento teórico, era incapaz de completar ni siquiera un círculo de magia de nivel 2. Su estrechamiento del camino de maná era el problema. Su cuerpo simplemente no podía aceptar ni liberar la cantidad de maná necesaria. Para un aspirante a mago, esto era la peor condena que el destino podía darle. Y así, mientras esa condena lo ataba como cadenas invisibles, Russell se mezclaba entre la gente común, escuchando historias de otros que, con suerte, apenas lograban el segundo círculo de magia y se consideraban magos de tercera. Él, que una vez tuvo un futuro brillante, se sentía aún más lejos de cualquier progreso. La esperanza de encontrar trabajo en la Torre de los Magos se desvaneció rápido. Llegó tarde, o quizás justo a tiempo, para escuchar al oficial anunciar que el registro de trabajos temporales había terminado por hoy. Los murmullos de frustración se extendían entre la multitud. Gente que había esperado mediodía, ahora obligada a volver mañana. Russell, con su usual cinismo, solo pensaba que los mendigos no tienen derecho a elegir. Escuchó a algunos hablar de probar suerte en el museo, el Lubrium, que supuestamente contrataba magos de primer círculo para limpieza. Pero la idea fue descartada rápidamente por los demás, que la consideraron humillante y una pérdida de tiempo. Russell, sin embargo, se quedó pensando. Sentado solo contra una pared, sacó una pequeña piedra brillante de su bolsillo, como si en ella buscaba una respuesta. Después de un suspiro y una breve duda, la decisión estaba tomada. Voy a ir. Así fue como Russell terminó en el majestuoso Lubrium, el museo más grande del reino. No como visitante, sino como uno más en un grupo de magos temporales a cargo de la limpieza. Un encargado les advertía, con una seriedad que casi asustaba, que esta semana tendrían visitas importantes de nobles. No podía haber ni una mota de polvo. Tengan cuidado al usar magia de viento para limpiar, les dijo, con una mirada gélida. Si por su culpa algo se daña, mejor que estén preparados para las consecuencias. Russell lo escuchaba, con el ceño fruncido y una pizca de aburrimiento.
Para él, todos esos artefactos antiguos probablemente eran falsos y el encargado estaba haciendo un drama innecesario. Vestido con un simple delantal, se unió a los demás, listo para su primer día de un trabajo que, en el fondo, sentía que estaba muy por debajo de su estirpe. Pero apenas avanzó, algo lo detuvo en seco. Sus ojos rojos se fijaron en una puerta con un cartel que decía, Sala de Especies Fantásticas. Esa entrada, ese lugar, le resultaba extrañamente familiar. De repente, sintió una vibración en su bolsillo. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras sacaba el objeto. Era el anillo de su madre, que brillaba con una energía inusual. Como si una fuerza invisible lo jalara, Russell empezó a caminar. Sus pies se movían solos, casi por inercia, hacia la misteriosa sala. La voz de sus compañeros lo llamaba, «Russell, ¿dónde te fuiste?», pero él no los escuchaba. Estaba en la entrada de la gran sala principal del museo, ante el imponente esqueleto de un dragón gigante. El anillo en su mano vibraba con más fuerza, como si quisiera decirle algo. De repente, una ola de recuerdos lo golpeó. Russell se vio a sí mismo de niño, de la mano de su madre, en ese mismo lugar, maravillado ante la majestuosidad del esqueleto. Era un recuerdo de tiempos más felices, de cuando su familia aún conservaba su gloria. Volviendo al presente, Russell se acercó a una vitrina. Adentro reposaba una enorme piedra rojiza, el corazón de dragón ancestral. Al verla, el anillo de su madre, con su gema en forma de ojo de dragón, reaccionó aún más intensamente. Era una conexión innegable. El anillo parecía llorar, o al menos eso sentía Russell, como si lo hubiese guiado a ese lugar con un propósito. «¿Por qué me trajiste acá, madre?», pensó Russell, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. Después de esa intensa reacción, la vibración del anillo se detuvo por completo. Russell se quedó mirando el corazón de dragón ancestral y el esqueleto gigante, sintiendo una extraña confusión, como si hubiera vivido un momento de caos absoluto. Sus ojos, ahora con un brillo rojizo, parecían ver más allá de la realidad. De pronto, una poderosa energía roja brotó de su mano, envolviéndolo en una visión de un dragón majestuoso. Una voz, o quizás un pensamiento, resonó en su mente. «Sos capaz de convertirte en una criatura de luz. Hereda el poder de tus ancestros». En ese instante, Russell sintió que el destino, que parecía haberse desviado, volvía a su camino. Unas ventanas de sistema aparecieron ante él, con el mensaje claro. Los ojos del Rey Dragón Divino están revisando la información del mundo. La ventana de estado y las misiones del sucesor, Russell Raymond, han sido activadas. Pero antes de que pudiera entender el significado de todo esto, un grito ensordecedor lo sacudió. «¡Raymond!». Russell se sobresaltó. «¿Qué es ese ruido?», se preguntó, sintiendo una punzada de familiaridad y enojo en esa voz. De pronto, la escena cambió drásticamente. Ahora se encontraba en lo que parecía ser un aula de la academia y un hombre mayor golpeaba con un libro la cabeza de un estudiante, que se parecía mucho a él. El profesor, que le resultaba inquietantemente familiar, lo regañaba por dormirse en clase, a pesar de sus buenas calificaciones. «¡Profesor Hubert!», exclamó el joven en la visión, sorprendido. Pero Russell sintió un escalofrío. «Pero el profesor Hubert está muerto», pensó. A su alrededor, los otros estudiantes lo miraban con extrañeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Una sensación de desconcierto total lo invadió mientras su mirada se fijaba en un broche en el uniforme del joven. ¿Esto qué demonios es? Russell sintió que la cabeza le explotaba. Su yo joven, un broche familiar en el uniforme, y a su alrededor una clase llena de alumnos. ¿Estaba realmente en el pasado? Se miraba a sí mismo, luego a su entorno, intentando entender si esto era una visión o una realidad extraña. Y ahí estaba, el profesor Hubert, a quien él creía muerto, parado frente a la clase, con una cara de pocos amigos. El profesor regañó a su versión más joven. «Aunque no te comportes como vos mismo, vas a tener que enfrentar las consecuencias. ¡Andate de mi clase!». Lo obligó a salir de la habitación. El Russell que observaba no podía creer lo que veía. ¿Era una regresión en el tiempo? ¿Podía esto considerarse magia de verdad? De repente, un destello en su mente le trajo la voz del dragón, esa promesa de otra oportunidad. Este panel es muy alto, mostrando un momento clave de magia y revelación,
por lo que lleva una parte narrativa importante. Se llevó la mano al dedo, buscando el anillo de su madre. No estaba. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Habría sido ella quien lo ayudó, de alguna manera? Mientras el profesor Hubert se iba, después de citar al joven Russell a su oficina para una consulta al mediodía, el muchacho no parecía muy afectado por el regaño. «¿Cuánto tiempo sin meterme en líos?», pensó con una sonrisa casi inocente. Pero la calma duró poco. Un grito fuerte, un «¡Hey!» y un puño voló directo hacia el joven Russell. «¿Quién es este imbécil?», soltó el muchacho con los ojos llenos de furia, listo para la pelea. Justo en ese momento, un compañero, Frederick, se interpuso y detuvo el golpe. «Los profesores están mirando», le dijo al agresor, controlando la situación. Pero la ayuda de Frederick no era tan amable como parecía. Después se acercó al agresor y con una voz más baja y amenazante le soltó: «Si no querés morir». La advertencia quedó en el aire, tensando la ya complicada situación. Russell, el de ahora, reconoció ese corredor de la academia. Era una memoria, un momento que lo transportaba de vuelta a su juventud. De repente, frente a él, se encendió un aviso del sistema, brillando en el aire. «Líbrate del acoso», decía. «Dale una lección a esos 3 compañeros, sin recompensas, solo para que prueben su propia medicina». Russell intentó tocarlo, dudando si era real o parte de la ilusión, pero el panel no desapareció. La misión era real. Mientras tanto, el acosador principal, con el pelo rojizo y una sonrisa burlona, volvió a provocar al joven Russell. ¿Qué? ¿No vas a correr? Sabes que en la academia no tenés dónde esconderte. Su sonrisa se ensanchó aún más. Decime, ¿tenés miedo? Pero el joven Russell, con sus ojos brillando en un tono rojizo, no se achicó. «Está bien», respondió con firmeza. El Russell del futuro, el mercenario endurecido por incontables batallas, observaba con una sonrisa casi imperceptible. «Misiones y todo eso aparte», pensó. «Por ahora, solo hay que pelear». Las criaturas monstruosas y las peleas a muerte de su vida como mercenario se proyectaban en su mente, haciendo que estos 3 matones le parecían algo lindo en comparación. El acosador principal, ignorando la bravuconería del joven Russell, lo llamó enano, y se llevó la sorpresa de su vida cuando el joven Russell le devolvió el golpe con un «¡Ah, llegaste!» descerebrado. La arrogancia del joven Russell dejó a los agresores sin palabras, pero solo por un momento. Uno de ellos, el rubio corpulento, se lanzó al ataque, pero el joven Russell, con una agilidad sorprendente, esquivó el puñetazo y respondió con uno propio que lo mandó a volar. El otro compañero lo intentó con una patada, pero también fue interceptado por un golpe directo en la cara que lo dejó fuera de combate. El acosador principal suspiró irritado. «¡Qué fastidio!», dijo, mientras veía a sus amigos tirados en el suelo. Luego se dirigió al joven Russell con desdén. «¿No podés usar magia, así que te dedicaste a aprender artes marciales baratas? Realmente haces honor a tu linaje caído». Mientras decía esto, se puso unos anillos que brillaban con una luz verde. «La magia está prohibida en el campus», explicó con una sonrisa maliciosa. «Pero los artefactos pequeños sí están permitidos. ¿No lo sabías?». La verdadera pelea estaba a punto de empezar. Pero antes de que el líder pudiera conectar su golpe con el artefacto, una mano firme detuvo su ataque. Era Frederick, quien le retorció el brazo al acosador con tal fuerza que éste gritó de dolor y terminó en el suelo. Frederick no lo soltó y con voz seria le reprochó su actitud. «Sos un cobarde que se rinde en casa, pero afuera acosás a los débiles y te arrastras ante los fuertes». Al escuchar esto, el joven Russell, que observaba, sintió cómo sus ojos se encendían de furia. Nadie, absolutamente nadie, podía hablar así de su familia. Mientras tanto, el líder, aterrado, suplicaba a Frederick que lo soltara, pero este, con una mirada gélida y una advertencia clara, le dijo que se comportara si no quería problemas. Después de asegurarse de que los 3 acosadores estuvieran fuera de combate, Frederick se dio la vuelta y se fue,
dejando al joven Russell solo con sus pensamientos. El Russell del futuro, agotado por la visión, se dejó caer contra la pared. Se sentía cansado, los ojos le dolían. Pero, de repente, una ventana del sistema se abrió frente a él. Era una notificación de una piedra de maná de grado más bajo comestible. Russell vio la pequeña piedra roja en su mano y la notificación repetida. ¿Piedra de maná comestible? ¿Me estás diciendo que tengo que comer una roca?, pensó escéptico. Después de todo, hasta los guerreros más primitivos se lo pensarían 2 veces antes de comer algo así. Sin embargo, al ver de nuevo la palabra comestible resaltada por el sistema, Russell dudó por un momento. Finalmente, con un suspiro de resignación, se llevó la piedra a la boca y se la tragó. Una nueva notificación apareció. Has consumido una piedra mágica de bajo grado. Apenas se tragó la piedra, Russell sintió un gusto raro, pero lo importante es que una energía cálida empezó a recorrer su cuerpo. Las notificaciones del sistema no tardaron en aparecer, confirmando que la piedra le estaba dando poder mágico y que su mana estaba aumentando. El poder se concentraba en su círculo, esa fuente de energía que creía inútil. Y para su sorpresa, todo empezó a estabilizarse. Con los ojos brillando en un tono rojizo, se dio cuenta de algo. Sí había una forma. Podría superar el bloqueo que lo mantenía lejos de la magia. Frente a esa revelación, una ráfaga de imágenes pasó por su mente. La caída de su familia, la expulsión de la academia, su vida como un mago mediocre. Pero ahora, con esta nueva esperanza, todo era distinto. Su destino, ese que le había tocado en desgracia, ya no le parecía tan inmutable. Él podía cambiarlo. De repente, un par de golpes en una puerta lo sacaron de sus pensamientos. La escena cambió, volviendo a la visión. El joven Russell estaba entrando a la oficina del profesor Hubert, quien lo invitó a sentarse. El profesor lo miró con detenimiento. «Russell», dijo Hubert, «hoy te vi distinto, no eras el de siempre. ¿Te pasa algo? Escuché rumores de que tus compañeros te estaban molestando». El Russell actual, observando a la escena, se dio cuenta de que su yo más joven estaba frente a una persona clave, alguien que nunca lo había abandonado en su vida anterior. Y el joven Russell, con una sutil sonrisa, respondió con una madurez que sorprendió al profesor. «No hay de qué, profesor». Hubert lo miró extrañado, pero luego se rió, restándole importancia. «Es mi deber como profesor», dijo. Pero la conversación no terminó ahí. «De todos modos», continuó el profesor, «te dormiste en clase, así que hay un castigo. No va a ser fácil. Necesito un informe de análisis sobre la teoría de la magia elemental, de las páginas 62 a las 74. Ni a los alumnos más avanzados les resulta sencillo». Al instante, una nueva notificación apareció para el Russell del futuro. Misión: completar la tarea del profesor Hubert. Se darán recompensas adicionales según la resolución de la tarea y la satisfacción del profesor Hubert. Recompensa: piedra mágica básica Zenith X5. Parecía que el castigo de su yo joven era para él una nueva oportunidad de conseguir más poder. Parecía que el castigo de su yo joven era para él una nueva oportunidad de conseguir más poder. Russell miraba el mensaje del sistema, sabiendo que la tarea de su profesor le traería nuevas recompensas. El profesor Hubert, con una sonrisa que no revelaba del todo sus pensamientos, le preguntó al joven Russell si la dificultad de la tarea era mucha. Pero este, lejos de achicarse, aceptó el desafío con un entusiasmo que asombraría a cualquiera, incluso sintiéndose agradecido. Mientras el joven Russell se estiraba en su silla, el Russell del presente, con la madurez de su vida anterior, sabía que la tarea no era tan complicada. Había pasado innumerables horas estudiando teoría mágica para compensar su bloqueo, tanto que ni siquiera como mercenario dejó de lado los libros. Esa dedicación le dio una base de conocimiento increíble, pero ahora se daba cuenta de que en esta nueva vida había algo aún más importante que solo estudiar: el entrenamiento del camino de maná. Explicando la teoría, Russell recordó que el camino de maná era la ruta por la que el maná circulaba en el cuerpo.
Se absorbía con cada respiración, fluía por esas sendas internas y se acumulaba en el corazón. Y cuanto más fuerte fuera ese camino, más rápido se podía juntar y liberar la magia. Se imaginó a sí mismo en medio de una batalla, desatando una explosión de fuego con una facilidad pasmosa. Pero la realidad era otra. Su camino de maná actual era demasiado frágil. Cada vez que intentaba manifestar su poder, sentía cómo se desgarraba por dentro, cayendo al suelo exhausto, las rocas a su alrededor crujiendo y desmoronándose bajo la presión de su esfuerzo. ¿Será que el destino me está dando una mano o es solo pura suerte?, se preguntó, sintiendo una extraña sensación mientras observaba el entorno, como si algo invisible estuviera influyendo en su favor. De repente, Russell se encontró tirado en el suelo de lo que parecía ser una ruina antigua, como si la visión lo hubiera escupido. Se incorporó con dificultad, un gemido de agotamiento escapando de sus labios, pero con esa mirada rojiza de siempre. Frente a él, en medio de la penumbra, brillaban 2 libros de magia. Como si algo lo llamara, extendió la mano hacia ellos, sintiendo la energía que emanaban. Estos no eran libros cualquiera, eran tratados de magia ancestral, uno llamado Overroad y otro Wizard Body. El sistema no tardó en explicar las claves de estos textos. Overroad se encargaba de fortalecer el cuerpo y expandir el camino de maná, mientras que Wizard Body buscaba reemplazar parte del tejido muscular con el propio camino de maná. En resumen, el entrenamiento físico que estos libros proponían no solo lo haría más fuerte, sino que robustecería su magia desde las bases. Russell, con su vasto conocimiento teórico, entendió de inmediato el potencial. Aunque en su cuerpo adulto los cambios no habían sido significativos, sabía que en su yo joven, o si lograba aplicar esto ahora, los efectos serían mucho mayores. Mi camino de maná es estrecho, pero esta vez lo voy a superar, se prometió con una determinación inquebrantable, su mente ya visualizando el esfuerzo. Poco después, la visión mostró al joven Russell, jadeando y sudando, apoyado contra un árbol después de una carrera extenuante. No doy más, se quejó, pero una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro al saber que había completado su rutina diaria. En ese instante, el sistema le lanzó una notificación. Una misión diaria de entrenamiento para la magia ancestral Overroad, correr 5 kilómetros. La recompensa prometía una tasa incrementada de mejora física. Además, le avisó que la misión podía repetirse una vez al día, la distancia variaría con su nivel y eventualmente dejarían de generarse misiones al alcanzar la maestría. Russell, el de ahora, no pudo evitar sorprenderse por la avalancha de mensajes, casi con una expresión de ¡qué apuro! Pero su asombro rápidamente se transformó en una sonrisa decidida. Sí, a correr, a seguir corriendo, pensó, sintiendo una nueva energía. No podía desaprovechar una oportunidad como esta, quedarse quieto no era una opción. Así que, con esa determinación que lo caracterizaba, se lanzó de nuevo al entrenamiento. Con cada paso sintiendo cómo su cuerpo se transformaba y el contador de kilómetros avanzaba lentamente a pesar del cansancio. Ya no falta mucho, se dijo, con los ojos rojos fijos en la meta. Finalmente, Russell logró cruzar la línea imaginaria de los 5 kilómetros y se desplomó al instante. El sistema, sin piedad para su agotamiento, le notificó que la misión estaba completa y que pronto recibiría sus recompensas. Tirado en el pasto, sin poder dar un paso más, Russell se preguntó cómo volvería al dormitorio. Pero una voz, o quizás un eco de su propia mente, le susurró que estaba poniendo un esfuerzo innecesario. Esta voz pertenecía al Russell del pasado, el de la academia. A pesar de su reputación de problemático, el joven Russell le entregó un reporte al profesor Hubert que lo dejó asombrado. ¿Cómo llegaste a una conclusión tan profunda usando solo un libro de texto de academia?, preguntó el profesor, dudando que fuera su propio trabajo. El joven Russell, con una sonrisa confiada, juró por su propio maná que sí lo había hecho. Impresionado, Hubert calificó el reporte como muy satisfactorio. Mientras esto pasaba en la visión, el Russell actual recibía la confirmación del sistema. Había completado la misión del entendimiento de magia elemental. Como recompensa, no solo le daban una piedra de maná de bajo grado, sino que también mejoraba su comprensión del campo de la magia elemental, lo que significaba más poder mágico y menos gasto de maná. Entonces me haré más poderoso, pensó Russell, emocionado por el futuro.
De vuelta en la academia de su pasado, el profesor Hubert le dijo al joven Russell que ya había trabajado suficiente. Pero Russell no quería irse. Con una petición audaz, le pidió acceso al estudio privado del profesor. Hubert, extrañado, le preguntó por qué, si había suficientes libros en el estudio de estudiantes. Con total naturalidad, el joven Russell contestó que ya había leído todos. Hubert se quedó sorprendido, pero aceptó evaluarlo para ver si era digno. El joven Russell, con una sonrisa de oreja a oreja, afirmó que claro que sí. El sistema, como si leyera sus intenciones, le bombardeó al Russell actual con más misiones, todas relacionadas con las tareas del profesor Hubert. Russell suspiró. «Qué estricto es el viejo», pensó, pero sabía que para aumentar su poder y su comprensión teórica, el conocimiento avanzado de ese estudio era absolutamente necesario. Aunque fuera un poco fastidioso, valía la pena. Con una determinación renovada, sacó una botella y destapó algo, listo para seguir adelante. Y así, mientras se tomaba el contenido de la botella, Russell pensaba en las piedras de maná que podía ganar con sus misiones, matando 2 pájaros de un tiro, mejorar y conseguir recompensas. Pero la calma no duró mucho. En medio de la academia, una voz familiar, pero no por algo bueno, lo interrumpió. «¡Russell Raymond!», gritaron. No era otro que Anton Frederick, el hermano del líder de los acosadores, que venía a cobrar viejas deudas. Anton se burló de Russell, sugiriendo que solo estaba obsesionado con el ejercicio y que se creía mucho, a pesar de ser un perdedor. Con una sonrisa cargada de desprecio, le preguntó si acaso planeaba vengarse por lo de su hermanito. Russell, con los ojos brillando de una rabia contenida, pensó para sí mismo que no perdería el tiempo buscando venganza contra alguien tan insignificante. Simplemente los pisotearía cuando fuera el momento. Anton, notando la mirada de Russell, pero queriendo evitar un escándalo frente a los demás, lo desafió a que arreglaran las cosas en la próxima clase de combate. Mientras Anton se arrejaba con sus secuaces, uno le preguntó por qué no lo había golpeado ahí mismo, a lo que Anton respondió, con una pizca de cobardía, que había muchos testigos. Las palabras de Anton resonaron en Russell. «Clase de combate», pensó. Esas palabras trajeron a su mente recuerdos de humillaciones pasadas. Él, el joven Russell, cayendo derrotado una y otra vez en esa clase, sintiéndose inútil, un fracaso. «Lo había olvidado estúpidamente», se dijo el Russell actual, con los ojos fijos en el pasado. «Pero ahora tengo que prepararme». En ese momento, una nueva notificación del sistema apareció. Misión: alcanzar el segundo círculo. Aumenta tu entendimiento de los atributos actuales que posees. Como si fuera una señal, de repente una cascada de mensajes se desplegó. Misión completada. Se te darán recompensas. Una y otra vez, confirmando que había completado un montón de misiones, acumulando una buena cantidad de poder y conocimiento. En su visión, el joven Russell seguía estudiando, inmerso en los libros del profesor Hubert. Finalmente, Russell vio frente a él una pila de piedras de maná rojas, sus recompensas. La preparación de las piedras de maná está completa, pensó, pero una duda lo asaltó. ¿Mi camino de maná podrá con tanto poder? Su camino era frágil, lo sabía. El sudor frío le corrió por la frente. La incertidumbre era palpable. Pero no había vuelta atrás. Ya había invertido mucho. «No me queda otra que confiar en todo el entrenamiento que hice hasta ahora», se dijo. Con los dientes apretados y una feroz determinación en sus ojos, Russell extendió su mano. Las piedras de maná, al contacto, parecieron desintegrarse a su alrededor, una señal de que el proceso de absorción era tan intenso como peligroso. Un nuevo camino se abría, pero no sin un costo. El cuerpo de Russell ardía por dentro, consumido por el inmenso poder que absorbía. Cada piedra de maná que desaparecía en su palma era una ola de fuego, un dolor punzante que lo obligaba a concentrarse con toda su alma. «Siento como si mi cuerpo estuviera en llamas», pensó, apretando los dientes. «Tengo que crear un camino, rápido». Visualizaba el flujo, empujando la energía a través de su frágil camino de maná, sabiendo que un solo error significaría el fin. La presión era casi insoportable, pero su determinación era más fuerte. Si fallaba ahí, todo el sacrificio no habría servido de nada. Con un último estallido de energía y una expresión de triunfo y alivio, lo logró.
Había alcanzado el segundo círculo. El esfuerzo lo dejó tirado en el suelo, completamente exhausto, mientras un aura de maná rodeaba su cuerpo. Inmediatamente, el sistema lo bombardeó con notificaciones, misiones completadas, recompensas otorgadas y un aumento significativo en su entendimiento y poder del elemento fuego. Parecía que su arriesgada apuesta había valido la pena. Mientras tanto, en la visión del pasado, el joven Russell estaba de vuelta con el profesor Hubert. El profesor, visiblemente impresionado, lo felicitaba por haber completado todas las tareas que le había asignado. Con un aire de misterio, le planteó una última pregunta, una que consideraba más fundamental y cercana a la verdad. ¿Cuál de las 4 estructuras para implementar la magia era la más importante? El joven Russell, con esa inteligencia innata, lo miró pensativo. Pero antes de que pudiera responder, el profesor Hubert pareció arrepentirse. Se dio cuenta de que esa pregunta era tan profunda que él mismo aún lidiaba con ella. «Mierda», pensó el profesor, «preguntarle a un estudiante algo que yo mismo me estoy planteando. No, voy a hacer una pregunta diferente». Pero ya era tarde. El joven Russell, con una expresión seria, estaba a punto de dar su respuesta a la pregunta original. «La respuesta es…», empezó. El profesor, sorprendido, se preguntó si el chico realmente sabía la solución. «¿Él sabe la respuesta?», pensó, asombrado. Sin embargo, lo que salió de la boca del joven Russell no fue lo que Hubert esperaba. «Es sospechoso», dijo con contundencia, golpeando la mesa. El profesor, visiblemente confundido pero intrigado, le preguntó por qué pensaba eso. Con una mirada penetrante y llena de conocimiento, el joven Russell comenzó a revelar su verdad. «La magia es la creación de fenómenos utilizando maná», explicó Russell, detallando cómo el proceso se dividía en 4 etapas: entender, visualizar, crear las fórmulas y finalmente manifestar. Pero fue en la manifestación donde puso el foco. Aseguró que mientras el entendimiento y la construcción se lograban con estudio, la manifestación no se alcanzaba con esfuerzo, sino con la valentía de romper los límites de la imaginación. Para ilustrarlo, hizo aparecer una bola de fuego en su mano. «Si imaginas una forma diferente para esta bola, se convierte en una flecha de fuego», dijo, transformándola. «Y si imaginas algo más, una magia completamente distinta se despliega». Él estaba convencido de que, sin límites a la imaginación, era posible crear milagros y fenómenos que no existían en el mundo. El profesor Hubert, asombrado por la profundidad de su análisis, solo pudo asentir. Russell siguió. «La magia empieza por entender el mundo, pero es una fuerza poderosa que distorsiona las leyes de ese mismo mundo. Esa es la verdadera esencia». El profesor lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué clase de chico es este? Definitivamente, la mente de Russell era algo excepcional. Con una sonrisa que ocultaba su asombro, el profesor Hubert comentó que, para Russell, el estudio de los demás alumnos debía parecer un mundo pequeño. Y justo en ese momento, una notificación del sistema apareció. «Misión completada». Russell había ganado acceso al estudio privado del profesor en el primer piso y 2 piedras de maná comestibles. El joven Russell, ahora en la visión, se adentró en el estudio, una vasta biblioteca de varios niveles. Observó la gran cantidad de libros, notando que el estudio del profesor era de verdad distinto. Ahí encontró tomos sobre balística mágica en 3 dimensiones y botánica mágica práctica avanzada. Russell se dio cuenta de que esos libros no solo ofrecían conocimiento práctico, sino que profundizaban en los principios fundamentales de la magia, justo lo que él anhelaba. Sus ojos brillaron con una mezcla de ambición y fascinación. Mientras se sumergía en la lectura, se acercaba una figura. «¿Vos sos?», una voz interrumpió el silencio del estudio. El joven Russell, sobresaltado, levantó la mirada para ver quién se atrevía a molestarlo en un lugar tan privado. Ante él estaba Daria Snow White, una mujer elegante con un sombrero extravagante y una sonrisa enigmática. El Russell de la visión interna reconoció al instante a la marquesa de la Torre Roja, una maga formidable que, a pesar de sus 80 años, mantenía una apariencia juvenil gracias a su inmenso poder. Daria le ofreció un chupetín, bromeando sobre cómo un estudiante había logrado entrar al estudio del estricto profesor Hubert.
Russell, un poco nervioso, explicó que el profesor le había dado permiso. Daria rió, divertida por la mención de Hubert. Pero su atención no estaba solo en la conversación. Sus ojos se fijaron en el joven y pudo percibir algo extraordinario. Su maná era increíblemente puro y, aún más raro, excepcionalmente estable. Russell se sintió observado, preguntándose qué tanto había revelado. Daria, notando su incomodidad, le aseguró que no tenía intención de causar problemas y que, a fin de cuentas, él no era ningún tipo extraordinario. Una frase que, viniendo de ella, podía significar cualquier cosa. Russell agradeció el gesto, mientras Daria daba un golpe seco con su bastón, dando por terminada la breve interacción. Con una mirada que reflejaba una mezcla de sorpresa y determinación, el joven Russell asimiló las enigmáticas palabras de Daria. «Crece excelentemente, Russell», le había dicho ella antes de irse. Él, aún procesando el encuentro, simplemente asintió con respeto. Pero apenas salió del estudio del profesor, se encontró con miradas no tan amigables. Otros estudiantes lo vieron y empezaron a cuchichear. «¿No es ese Russell? ¿Qué hace saliendo de ahí?». Entre ellos, Anton Frederick, el hermano del viejo acosador, lo encaró con una sonrisa burlona. «¿Qué haces saliendo del estudio del profesor? ¿Lo adulaste? No importa, al final no vas a llegar a nada», soltó. Pero el joven Russell solo les dedicó una mirada de soslayo, una sonrisa astuta formándose en sus labios. Sabía que sus días de debilidad se habían acabado, y su mirada rojiza les prometía que las cosas ya no serían como antes. Poco después, la academia se preparaba para una clase de combate mágico práctico. El profesor explicaba las reglas. El primer estudiante llamado debía bajar a la arena y elegir a su compañero de sparring. Lo habitual era empezar con los más débiles para que las primeras peleas fueran justas, un detalle que para Russell era una daga en el recuerdo. Sentado en las gradas, el joven Russell recordaba bien esa dinámica. En su vida pasada, la de su yo original, él siempre era el primer nominado, el débil al que todos creían poder vencer. Los cuchicheos a su alrededor lo confirmaban. ¿Lo elegirán a él de nuevo? Tiene el síndrome de constricción del camino de Maná. «Russell, elegime a mí», decían, buscando una victoria fácil o una forma de mejorar sus notas. El profesor interrumpió la charla, pidiendo silencio para anunciar al primer nominado. La expectativa llenaba el aire, pero para sorpresa de todos, el nombre que resonó en la arena fue Anton Frederick. Un murmullo de confusión y risas contenidas se extendió entre los alumnos. «¿Anton el primero? ¿Por qué él?», se preguntaban, mientras Anton, con una sonrisa de suficiencia, se dirigía al campo de batalla. Anton le agradeció al profesor, quien en sus pensamientos parecía justificar la decisión como un favor para la influyente familia Frederick, un trato especial que no pasó desapercibido. Russell, con los ojos brillando intensamente, confirmó sus sospechas. «Tal como lo pensé», dijo para sí. Y la confirmación no tardó en llegar, porque Anton, en cuanto pisó la arena, levantó la mirada hacia las gradas y, con una sonrisa desafiante, gritó: «Russell Raymond, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Baja acá!». Mientras tanto, lejos de la visión de la academia, en lo que parecía ser su estudio o habitación personal, el profesor Hubert disfrutaba de una comida tranquila. Pero su paz se vio interrumpida por una visita inesperada. «Hubiera sido mejor si hubieras avisado antes», le dijo a la recién llegada. Y ahí estaba, la imponente marquesa de la Torre Roja, Daria Snow White, con su sombrero extravagante y su aire misterioso, mientras alguien en la distancia la llamaba maestra. Daria, con una sonrisa relajada, desestimó la presencia de Russell como algo sin importancia. «¿Por qué tanto alboroto? Solo fue el encuentro de una maestra con un estudiante», le dijo al profesor Hubert. Luego, con un tono más directo, le preguntó si le había dado permiso a Russell para entrar a su estudio. Hubert, visiblemente nervioso, afirmó, preguntándole si el chico había causado algún problema. Daria, sirviéndose una taza de té, respondió con una sonrisa enigmática que era raro ver algo así después de tanto tiempo. Hubert, malinterpretando la situación, comentó sobre la supuesta constricción del camino de Maná de Russell, una condición que consideraba una enfermedad rara. Daria solo pensó para sí misma: «¡Qué tonto!».
Y luego, para sorpresa de Hubert, le reveló que Russell ya había superado ese problema por sí mismo. El profesor, estupefacto, no entendía lo que Daria quería decir, hasta que ella, con una sonrisa aún más pronunciada, remató la conversación. Parece que el chico ya está en su segundo círculo. La sorpresa de Hubert fue total. Mientras tanto, en el patio de la academia, el joven Russell se preparaba para su inminente duelo. Una notificación del sistema apareció frente a él detallando la misión: ganar la batalla de magos. La recompensa no era menor: 2 piedras mágicas de bajo grado y, lo más sorprendente, un subespacio personal de 40 kilos. Russell, consciente de que un subespacio era una magia exclusiva para magos ricos, se emocionó con la idea de usarlo para guardar sus futuras piedras mágicas. Su momento de introspección fue interrumpido por la voz arrogante de Anton Frederick. Hijo de, ¿ya te acobardaste?, lo provocó. Si querés que te perdone la vida, suplicame. Russell, lejos de intimidarse, le respondió con una sonrisa cargado de desafío. ¿Yo? ¿Suplicarte? Un aura de fuego lo envolvió. Sus ojos brillaron con un intenso color rojo, dejando claro que estaba más que listo. Entre los espectadores, la gente se asombró al ver su magia y empezó a alborotarse mientras se daban las órdenes de regresar a los asientos. La batalla estaba a punto de empezar. Anton, sin perder tiempo, cargó su propia magia. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta con asombro de algo increíble. Su camino de maná ya está en el segundo círculo. ¡Imposible! Lanzó su ataque, una poderosa ráfaga de fuego de segundo círculo, directamente hacia Russell. El joven, con una calma impresionante, no solo resistió el impacto, sino que desplegó un escudo de energía púrpura ligeramente inclinado, desviando la ola de calor. Desde la tribuna, un observador, posiblemente el profesor Hubert o un colega, no pudo ocultar su admiración. «No lo puedo creer. Creó un escudo ligeramente inclinado para protegerse de esas olas de calor». El observador no era el único sorprendido. Anton, que apenas podía mantener su propio hechizo de fuego contra las olas de calor que devolvía el escudo de Russell, sentía cómo la energía lo superaba. «Maldición, esta piroquinesis», pensaba, luchando por no ceder. Pero Russell ya tenía la mira puesta en su siguiente jugada. Con la mirada fija y un «ahora», Russell lanzó su propio ataque, una flecha de fuego de segundo círculo. El golpe fue directo, dejando a Anton aturdido y pensando: ¿de verdad ya llegó al segundo círculo? Era inaudito. Russell no le dio tiempo a recuperarse y con una rapidez pasmosa lanzó otra flecha de fuego. Los espectadores, incrédulos, murmuraban sobre un supuesto lanzamiento doble, pero Russell sabía que no era así. Era simplemente tan rápido que parecía haber conjurado 2 hechizos a la vez. Anton, a pesar de la paliza, intentó analizar la situación. ¿Será que solo sabe usar magia de fuego?, se preguntó, mientras conjuraba un escudo de resistencia al fuego, especializado para repeler llamas, esperando desgastar el maná de Russell. Confiaba en que, si aguantaba, la victoria sería suya. Pero Russell, con una sonrisa de lado, ya lo había previsto. Estaba esperando esto, pensó. De repente, Russell cambió de estrategia. Canceló la magia de fuego y, para sorpresa de Anton, lanzó una flecha de viento de segundo círculo. ¿Pero qué?, gritó Anton, completamente descolocado. Su escudo, diseñado para el fuego, no sirvió de nada contra el nuevo elemento. Russell había descifrado su defensa y modificó su ataque al instante. Los observadores no podían creer lo que veían. «¿Ese es Russell?», exclamaban, mientras Anton caía al suelo, derrotado, con una expresión de absoluto asombro. Pero Russell no había terminado. Con una velocidad increíble, le dio un golpe final, una descarga poderosa que parecía combinar relámpago con ¿piro? El impacto fue brutal, sellando la derrota de Anton. La arena se agrietó bajo sus pies y Anton quedó tendido, completamente fuera de combate. La multitud, y especialmente el profesor Hubert, estaban mudos de asombro. «¿Qué clase de magia es esa?», exclamó Hubert, aún incrédulo, casi exigiendo que pararan el combate. Es que Russell no solo había ganado, sino que su cuerpo estaba envuelto en una especie de armadura de maná, algo que nadie había visto. Mientras la confusión reinaba, Daria Snow White, sentada con calma, sonrió con aire de satisfacción.
Ella sabía que Russell había encontrado su propio camino, una forma única de manejar el maná. Y así, con la victoria indiscutible, el profesor Hubert no tuvo más remedio que anunciar al ganador. «El vencedor es Russell Raymond», gritó con una mezcla de sorpresa y admiración. Pero Russell no se conformaba con una sola victoria. Mientras el profesor Hubert se acercaba para felicitarlo, Russell, con una sonrisa desafiante, lo interrumpió. «Esto no ha terminado todavía», dijo. Explicó que, según las reglas, si el ganador no se rendía, podía desafiar al siguiente oponente. Y sin dudarlo, Russell señaló a la multitud declarando: «El siguiente sos vos». En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a él, confirmando su nueva misión: ganar el concurso de magia. La recompensa prometía piedras de maná y premios adicionales por victorias consecutivas. Con una mirada decidida y una sonrisa llena de ambición, Russell invitó a su próximo contendiente a la arena. Poco tiempo después, en el estudio del profesor Hubert, él y Daria conversaban. 14 victorias consecutivas, comentó Hubert, aún sorprendido por el desempeño de Russell. «Tu perspicacia es realmente impresionante», le dijo a Daria, reconociendo su habilidad para percibir el maná de Russell con una sola mirada. Hubert seguía asombrado por el ascenso meteórico de Russell, y Daria, con su tecito en mano, le preguntó cómo era posible que el joven hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Mientras tanto, en su propio tiempo, el Russell real recibió una notificación del sistema: «Misión cumplida». Como recompensa se le desbloqueó un subespacio donde se guardarían automáticamente las futuras recompensas. Montones de piedras de maná empezaron a aparecer, y entre ellas algo más. Un objeto misterioso marcado con un signo de interrogación que dejó a Russell bastante confundido. De repente, una especie de portal oscuro y brillante se abrió frente a él. Intrigado, estiró el brazo y de ahí sacó un mapa antiguo. El sistema le informó de una nueva misión. Tenía que ir a la ubicación marcada en el mapa y resolver lo que sea que lo esperara ahí. Eso sí, la misión solo se activaría de verdad cuando alcanzara el tercer círculo. Russell pensó en lo difícil que sería eso. El tercer círculo era un nivel que en el pasado había intentado alcanzar 1000 veces sin éxito. ¿Sería esta su oportunidad de superarlo de una vez por todas? De vuelta en la visión, el joven Russell estaba en el estudio del profesor, repasando libros y viejos registros. Quería encontrar alguna pista sobre la ubicación de ese mapa. Pasó horas buscando, yendo de los márgenes del reino de Endymion a la costa imperial, y luego a los registros de los mares exteriores, pero no encontró nada que coincidiera. Frustrado, se dio cuenta de que estaba perdiendo mucho tiempo con eso. Así que decidió que lo mejor era concentrarse en lo importante: llegar al tercer círculo. Mientras caminaba por los pasillos de la academia, la gente lo miraba de otra manera. El desprecio y las burlas habían desaparecido, reemplazados por murmullos de admiración. Pero a pesar de que ya no era el marginado de antes, una parte de Russell sentía que seguía solo en su camino. De pronto escuchó que lo llamaban: «¡Russell Raymond!». Se dio la vuelta y vio al profesor Hubert, quien se le acercó con una sonrisa y le dijo: «Espera, ¿podés prestarme atención un momento?». El profesor lo miró con una expresión de interés, como si tuviera algo importante que decirle. Russell, asintiendo, le dijo al profesor que entendía. El profesor Hubert, con un tono más casual, comentó que las vacaciones de verano estaban por llegar y le preguntó si ya tenía algún plan. Russell, sin pensarlo mucho, le contestó que no. Fue entonces que Hubert le propuso unirse a su investigación mágica, insinuando que, si los resultados eran buenos, el nombre de Russell podría aparecer junto al suyo en la publicación. Russell tomó uno de los documentos que el profesor le ofrecía y al leerlo, sus ojos se abrieron de par en par con una sorpresa evidente. El profesor, al verlo tan pensativo, le preguntó qué le pasaba. Russell, reaccionando rápidamente, se disculpó y cambió su respuesta inicial, afirmando que, en realidad, ya tenía planes para el verano. El profesor Hubert se quedó confundido, recordándole que hacía un segundo no tenía nada. Pero Russell, sin inmutarse, le entregó otro folleto, revelando su destino: un conocido lugar de vacaciones, Maldiva City. Mientras tanto, en lo que parecía ser otro momento, el Russell que conocemos, el de nuestro tiempo, ya estaba en un carruaje en movimiento, mirando por la ventana con una sonrisa dulce. Satisfecha, se preparaba para el largo viaje.
Buscó algo para comer en su subespacio, diciendo que la travesía sería larga y que necesitaba energía. Después de una pequeña porción, sintió una sensación de saciedad. Aunque el conductor se quejaba del calor del verano, la determinación de Russell era palpable. Con una intensa aura de maná que lo rodeaba, se prometió que, antes de llegar a Maldiva, alcanzaría el tercer círculo. De vuelta en la academia, el profesor Hubert seguía pensativo en su estudio. «¡Qué cosa más extraña!», murmuró para sí mismo. Russell yendo a Maldiva, tal vez no era tan malo, se consoló. Lejos de allí, bajo el sol brillante de una playa de arena blanca, Daria Snow White relajaba con una bebida, sabiendo que esa persona ya debía estar en Maldiva, en la hermosa Endymion Mar de Maldiva. Daria, por su parte, seguía relajándose en la playa, aunque en su mente repasaba el sinfín de tareas que solía atender. Desde custodiar el reino y presentar sus investigaciones mágicas hasta guiar a sus discípulos en misiones peligrosas. De pronto, un recuerdo fugaz de un aula llena de gente, los números 9, 6, 3 y una explosión de magia de fuego la asaltó. Esos 3 dígitos, de profundo significado para cualquier mago, marcaban hitos cruciales en el camino mágico, desde el 8º círculo hasta la cúspide del archimago, el 6º, y claro, el 3º. Dejando su trago a un lado, se preguntó si Russell, ese niño, estaría bien. Russell Raymond, ajeno a los pensamientos de Daria, seguía absorto en sus estudios dentro del carruaje. Cuando el conductor anunció su llegada a Maldiva, Russell ni parpadeó. El pobre hombre tuvo que insistir varias veces para que el joven bajara, sorprendido por su completa falta de reacción. Sentado, devorando pan y salchichas, parecía un fantasma. Resulta que Russell estaba tan concentrado en estabilizar su maná rampante que el mundo exterior se había vuelto una mera distracción, mientras el chofer, en su mente, le rogaba que se recompusiera. Pero de repente, un gran trago y un golpe en la mesa marcaron un cambio. Los ojos rojizos de Russell brillaron con determinación. Lo había logrado, el tercer círculo. En apenas unos meses había superado su nivel de magia antes de la regresión, un hito que lo llenó de un orgullo contenido. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Mirando un par de monedas, Russell sentía que no era suficiente, tenía que ir más lejos. En ese instante, el sistema le lanzó una nueva misión. Debía dirigirse al lugar marcado en el mapa antiguo que poseía. Una vez cerca, la luz le indicaría el camino. Russell miró el mapa con una mezcla de emoción y ligera confusión. Este era su primer viaje en serio, y la aventura recién comenzaba. Russell estaba en Maldiva, y mientras buscaba su siguiente paso, un anuncio sobre un tour al volcán Pompeyo captó su atención. La leyenda decía que esa montaña se había convertido en un volcán por la presencia de una criatura especial, un dragón rojo. Este dato resonó con Russell, que ya tenía sus propias ideas sobre la relación entre su misión y los dragones. Siguiendo el rastro de su mapa, Russell se alejó discretamente del grupo de turistas con el que se había mezclado. El camino lo llevó a una majestuosa cascada, y justo ahí, el mapa que tenía en sus manos empezó a brillar con una luz dorada. Esa luz se extendió, formando un sendero visible que se metía directamente detrás del muro de agua. Russell sonrió, ya entendía qué significaba que la luz lo guiaría. Sin perder tiempo, concentró su maná y lanzó una flecha de viento para abrir un pasaje a través de la cortina de agua. Se impulsó hacia adelante, entrando en un espacio oculto tras la cascada. Lo que encontró fue una caverna de lava, un lugar tan bien escondido que no era de extrañar que nadie lo conociera. Russell se detuvo a pensar. El sistema le había dicho que esperara a ser un mago de tercer círculo para intentar esto, pero el lugar parecía desolado, sin monstruos ni bestias. Mientras se adentraba en la oscuridad, se encontró con una serie de pilares ancestrales, restos de una civilización olvidada. El lugar desprendía una antigüedad inmensa. Al final de la caverna, una enorme puerta, ornamentada y flanqueada por estatuas petrificadas, se alzaba imponente. Parecía el destino final de su búsqueda, pero también el inicio de algo más grande. Una voz, o tal vez un eco en su mente, pareció susurrarle. Me preguntaba dónde andabas, así que estabas por aquí. Russell siguió avanzando por la caverna, cada paso resonando en el silencio. De repente, una sensación extraña lo invadió.
Era un silencio antinatural que lo puso en alerta máxima. Sus días como mercenario le gritaron que había entrado al territorio de un depredador muy fuerte, uno que se había encargado de ahuyentar a todos los demás. Casi al instante, un gigantesco lagarto de Komodo apareció frente a él, atacando con una velocidad y una fuerza que lo obligaron a esquivar por poco. Russell se dio cuenta de inmediato de que la bestia era demasiado poderosa. Enfrentarlo de frente sería una locura, una misión que requeriría al menos 2 equipos de mercenarios bien entrenados. Su mejor opción era huir y buscar una apertura. Mientras esquivaba otro golpe brutal, Russell decidió usar su magia para ganar algo de tiempo. Con una ráfaga de mana, lanzó una flecha de rayo, una magia de segundo círculo, que impactó en el monstruo. El ataque apenas lo aturdió por un segundo, así que intensificó la descarga eléctrica, empujando al lagarto hacia atrás con una explosión de energía azul. Ese era el momento que necesitaba. Russell corrió desesperado hacia la gran puerta ancestral que había sido su objetivo desde que entró a la caverna. Pero justo cuando pensó que lo había logrado, 2 espadas mágicas se materializaron frente a él, bloqueando el paso. Una voz resonó exigiendo: «Demuestra tu calificación con tu magia». Russell se encontró atrapado. El lagarto de Komodo se recuperaba y avanzaba, mientras la puerta le pedía una prueba imposible de ignorar. No tenía salida. Sin más opciones, sus ojos brillaron con una determinación feroz. Si no podía evitarlo, iba a abrirse paso a la fuerza. Concentró su mana y con una explosión de energía roja lanzó una bola de fuego de tercer círculo, directo a la gema incrustada en el centro de las espadas. El impacto hizo que la gema resplandeciera con una luz intensa y el lagarto de Komodo pareció sentir la repercusión, soltando un rugido. El lagarto, que parecía aturdido, volvió a la carga con un rugido que hizo temblar la caverna, moviéndose de nuevo con rapidez. Russell se mantuvo firme, con la mano aún encendida con magia de fuego, preguntándose qué estaba pasando. Pero justo cuando se preparaba para lo que fuera, la gran puerta brilló con más fuerza, y una voz resonó en su mente: «Tu calificación ha sido probada». Un torbellino de luz rosada envolvió a Russell, y al instante sintió que el mundo daba vueltas. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue un frío que le calaba los huesos. Se llevó la mano a la cabeza, desorientado, y al abrir los ojos se dio cuenta de que ya no estaba en la caverna. Miró a su alrededor. ¿Hielo?, se preguntó, viendo un paisaje completamente cubierto de escarcha y estructuras heladas. Estaba en un salón gigantesco, con pilares y ventanales que dejaban ver un exterior gélido. Varias estatuas, enormes y hechas de hielo, se alzaban a su alrededor. Russell no tardó en darse cuenta de que eran golems. ¿Qué es esto? ¿Fue un hechizo de teletransportación?, se cuestionó, recordando la caverna de la que venía. De repente, una figura gigante y rojiza, encadenada y brillante, se apareció en lo alto del techo del salón. «¿Qué es eso?», exclamó Russell, observando a la criatura con una mezcla de asombro y preocupación. En ese momento, una notificación del sistema apareció ante él. Misión 2. Derrota a todos los golems de hielo en la cavidad y supera la prueba de fuego. Russell leyó, un poco molesto, la mención de los golems de hielo. Miró a las imponentes figuras congeladas y una exclamación de frustración se le escapó. ¿Querés que me encargue de todos ellos? Era demasiado. Sin embargo, no había tiempo para quejarse. Con una determinación fría, comprendió que para derrotar a esas criaturas de hielo, debía atacar directamente sus núcleos. Con una bola de fuego de tercer círculo ardiendo en su mano, Russell se preparó para la batalla. Lanzó su bola de fuego con la seguridad que le daba su tercer círculo, pero para su sorpresa, el impacto contra el golem de hielo apenas provocó una pequeña grieta. Pensó en la dureza de ese hielo, en la cantidad que lo formaba, y decidió probar con un hechizo de viento, esperando una reacción diferente. Sin embargo, no pasó nada. Absolutamente ninguna magia respondía a su llamado que no fuera de fuego. El golem, impasible, empezó a moverse. Russell intentó entonces un ataque de rayo, pero la energía se descontroló y lo golpeó a él mismo, tirándolo al suelo con un grito de dolor. Mientras se levantaba, herido y confundido, la frase de la misión resonó en su mente: «Prueba de fuego». En ese instante todo encajó. No podía usar ninguna magia que no fuera de fuego, estaba limitado.
Los golems se acercaban, imponentes, golpeando el suelo helado con cada paso. Russell estaba acorralado, con sangre en la cara por el impacto anterior, y sentía el peso de la desventaja. Uno de los golems ya estaba encima suyo, un movimiento burdo pero amenazante. Pero Russell no se iba a dar por vencido. Pese al dolor y la restricción, volvió a encender una ráfaga de fuego en su mano. Con determinación en los ojos, lanzó un poderoso Firebolt de tercer círculo. La explosión fue inmensa, haciendo retroceder incluso a Russell. El golem recibió el golpe directo, y esta vez partes de su cuerpo se desprendieron con fuerza. Russell no perdió el ritmo y siguió atacando con más hechizos de fuego, concentrando su poder en el enemigo. El golem se desmoronaba, pero la batalla estaba lejos de terminar. Russell, con el ceño fruncido, sintió cómo su maná se agotaba a pasos agigantados. Si seguía este ritmo, no le iba a alcanzar para derrotar a todos los golems que quedaban. Necesitaba un plan. Y rápido. Esquivando los golpes de los gigantes de hielo, Russell se dio cuenta de que tenía que concentrar su magia en un solo punto para traspasar esos escudos. La clave, pensó, era la densidad. Se alejó un poco para ganar espacio y empezó a combinar distintas fórmulas mágicas de fuego. Una flecha de fuego, una fórmula de rango medio, la replicación de un Firebolt y finalmente la fórmula de compresión. Con un esfuerzo increíble, Russell comprimió todo ese poder en una lanza de fuego que brillaba con una intensidad aterradora. Le costaba mantenerla, la energía ardía en sus manos. Pero cuando la lanzó, el impacto fue devastador. Uno de los golems se hizo pedazos. El sistema, como si lo hubiera estado observando todo, le notificó que su comprensión del elemento fuego había superado sus límites y había crecido un montón. Russell sintió un poder equivalente al de un mago de quinto círculo en sus manos, pero también notó el gran costo. Mantener esa lanza de fuego le drenaba el maná a una velocidad alarmante. No había tiempo que perder. Russell se lanzó de nuevo al ataque, moviéndose a toda velocidad entre los golems, usando su nueva lanza para destrozar sus defensas. Las explosiones de fuego resonaban en el salón de hielo, mientras los gigantes de roca caían uno tras otro. El rostro de Russell, aunque herido, mostraba una resolución inquebrantable. «Quedan 4», se dijo, preparándose para el siguiente golpe. Con un último empuje de voluntad, Russell lanzó una nueva lanza de fuego que partió a uno de los golems a la mitad. «Solo quedan 2», se dijo, mientras esquivaba un golpe del gigante de hielo restante. La sangre en su rostro ya era una muestra de la batalla agotadora que estaba librando. El dolor era inmenso, pero su determinación aún más. Con los ojos brillando con un fuego propio, gritó: «Una vez que derribe a este tipo, ¡ah!». Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, su proyectil ardiente impactó de lleno en el penúltimo golem, que se desmoronó con un estruendo ensordecedor. Jadeando, con la magia flameando en sus manos temblorosas, Russell miró el último golem que quedaba en pie. «El último», susurró, sintiendo cómo su maná se agotaba por completo. Apenas le quedaba un hilo de energía. Su cuerpo se tambaleaba, la lanza de fuego en sus manos casi se extinguía. Sus ojos rojos brillaban con una mezcla de cansancio y pura obstinación. En ese caso, pensó, apretando los puños, concentrando hasta la última gota de magia. Con un grito desesperado, «Este es el golpe final», se abalanzó contra el golem, con la esperanza de que su último ataque fuera suficiente para perforar su defensa. La lanza de fuego atravesó al coloso de hielo. Russell cayó de rodillas, completamente agotado, mientras el último golem se hacía añicos a su alrededor. Con su cuerpo sangrando y la respiración entrecortada, apenas pudo susurrar: «Lo logré». Luego, sus ojos se cerraron y se desplomó en el suelo helado, la misión cumplida, pero su cuerpo al límite. En ese momento de quietud, una notificación del sistema resonó en su mente: «Misión completada». Como recompensa, recibiría varias piedras de maná y, lo más intrigante, un objeto desconocido: el Cuerno del Rey Olvidado, purificación de fuego. La figura gigante que había permanecido encadenada en el salón de hielo comenzó a transformarse. Uno de sus cuernos, liberado de las cadenas, se desprendió y brilló con una intensa luz anaranjada, mientras el fuego lo envolvía por completo.
Con el cuerno ya liberado, una luz cegadora envolvió a Russell y el sistema anunció la evolución del sueño olvidado, preparando el terreno para una recompensa. Russell, aún aturdido por el combate y las heridas, abrió los ojos en un vacío oscuro, rodeado de cadenas doradas. ¿Dónde?, se preguntó, al ver que el sistema le confirmaba que se le otorgaba el cuerno del Rey Olvidado, purificación de fuego. Le parecía raro. ¿El Rey Olvidado? ¿No era ese el cuerno del dragón de fuego del templo? ¿De verdad es una recompensa? Esto se siente más como tortura, pensó, mientras su mente parecía quebrarse bajo la presión. En ese momento, una voz resonó en su mente. Al que ha soportado las pruebas de fuego y alcanzó la esencia de una existencia que triunfó, te concedo un fragmento del poder del rey. Una potente esfera de energía ígnea se lanzó contra él, fundiéndose con su cuerpo. Russell gritó de dolor, envuelto en un torbellino de fuego y cadenas brillantes, mientras una última súplica resonaba en su conciencia. Por favor, con este poder, cambia el mundo. De repente, la oscuridad se desvaneció. Russell se encontró tumbado en la arena, con el sol acariciándole la cara y las olas rompiendo suavemente a su lado. Se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor. ¿Dónde estoy?, murmuró, antes de reconocer a lo lejos la silueta de Maldiva City. «Maldiva City, ¿qué pasó al final?», se preguntó, intentando recordar los últimos instantes en el salón de hielo. El sistema volvió a activarse, dándole las respuestas. Absorbiste el cuerno del Rey Olvidado hasta su límite. Maná más allá de tus límites está contenido en tu potencial. Tu comprensión del atributo de fuego intermedio alcanzó su límite y se transformó en una comprensión avanzada del atributo de fuego. Russell apretó el puño y una potente aura rojiza estalló a su alrededor. «¿Este es mi poder de maná? El cuarto círculo está justo frente a mis ojos», exclamó, asombrado por el salto en su poder. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Después de tanto esfuerzo, la recompensa es bastante fogosa. Apenas Russell procesó el salto en su poder, una voz lo sacó de su asombro. «Qué gusto verte, Russell Raymond». Levantó la mirada para encontrarse con Daria Snow White en persona, la marquesa de la Torre Roja, justo ahí en la playa de Maldivas. Daria le contó que se había acercado por un repentino estallido de maná, y que para su sorpresa, la fuente era el propio Russell. Él, agradecido y un poco sorprendido, no esperaba toparse con la maestra de la torre así de repente. Mientras Russell procesaba la información, Daria se maravillaba internamente. Había visto el rápido crecimiento de Russell, cómo se acercaba al cuarto círculo en tan poco tiempo, y la pureza de su maná. Para ella, Russell ya no era solo un genio, sino un verdadero prodigio. Russell, curioso, le preguntó qué la traía a Maldiva. Daria, con una sonrisa, le reveló que ese era su pueblo natal, el lugar donde pasaba cada verano. Y luego le devolvió la pregunta a Russell. El joven, que todavía no quería revelar sus verdaderos motivos, sonrió y con una pose un tanto teatral le dijo que simplemente había venido a explorar el mundo. Daria, entre divertida y pícara, le preguntó si entonces debía poner a prueba sus habilidades, y sin darle tiempo a responder, le ofreció una bebida y le pidió ayuda. Russell no entendía nada, hasta que, con un chasquido de los dedos de Daria, un símbolo de fuego se encendió en su pecho, y las llamas lo rodearon. Era el patrón de la Torre de la Llama. La marquesa le aseguró que no se preocupara, que él tenía la capacidad de manejarlo justo antes de que una notificación del sistema apareciera frente a Russell. Su nueva misión, la prueba de Daria Snow White. Tenía que ayudarla a derrotar a unos barcos piratas que anclaron en el puerto de Maldiva y que estaban involucrados en tráfico de personas. La recompensa, una piedra de maná de nivel medio. Russell no pudo evitar preguntar, ¿piratas? Daria le explicó que, aunque el reino de Endymion prohibía estrictamente la esclavitud y no permitía que esos barcos atracaran, algunos traficantes seguían operando cerca de su ciudad natal, Maldiva. Ya en un pequeño bote, dirigiéndose hacia los barcos piratas, Daria aclaró la situación. Podría encargarse sola, sí, pero esta vez, la clave de la operación era tanto el rescate de los rehenes como asegurar las embarcaciones, algo que requería tácticas más complejas. Russell, captando rápido, le respondió, «Está sugiriendo una operación dual», a lo que Daria asintió, satisfecha con su comprensión. Con una mirada seria, Russell se preparó para lo que venía.
Russell analizó la situación. Sabía que la marquesa, con su poder, podría haber convocado a cientos de magos si quisiera. Pero el hecho de que lo eligiera él solo significaba una cosa. Esto era una prueba, una verdadera prueba. Daria, con una sonrisa enigmática, le reafirmó la seriedad de su propósito. Le dijo a Russell que el camino de un guardián era noble, sí, pero también llevaba un gran peso, la carga que era el destino de todo mago. Sin más preámbulos, Daria saltó ágilmente del bote, elevándose sobre el inmenso barco pirata. Antes de lanzarse por completo, le dio una orden clara a Russell. Ella se encargaría de atraer la atención, y él debería aprovechar ese caos para rescatar a los rehenes. Con la palabra guardián resonando en su mente, Russell la observó mientras ella se lanzaba al ataque. Con una sonrisa que prometía problemas para los piratas, Daria ascendió sobre la cubierta, su voz resonando en la noche. ¿Qué tal si les llamamos la atención? Sus ojos brillaron intensamente, y acto seguido, una explosión de energía púrpura se desató sobre los navíos. El ataque tomó por sorpresa a los piratas, que en medio del pánico se dieron cuenta de la emboscada. Con gritos de «muévanse rápido» y «ataquen», se armaron con ballestas y espadas intentando repeler el asalto. Pero Daria, con una mueca divertida, desvió fácilmente sus ataques. «¡Maldición!», vociferó uno de los piratas frustrado al ver que sus golpes no servían de nada. Daria, con una confianza arrolladora, se rió de la futilidad de sus esfuerzos. «¡Tontos! ¿Cómo se atreven a esconderse en mi tierra natal?», sentenció, sosteniendo una bola de fuego concentrada en su mano. Con un resoplido, lanzó el fuego, y pequeñas llamas empezaron a aparecer por todas partes en la cubierta, quemando a los piratas. «Vamos a ver si tienen lo que hay que tener para enfrentarme», los desafió. Un pirata, asustado, intentó apagar una llama con el pie, solo para gritar de dolor cuando el fuego se avivó y lo quemó. La marquesa de la Torre Roja no se andaba con juegos. Dos figuras ardientes, con su propia forma, se manifestaron de la nada, listas para la batalla. Russell aprovechó el caos que Daria estaba generando en cubierta. Las figuras ardientes que Daria había invocado no solo eran intensas, sino que también parecían evolucionar, transformándose en el calor de la batalla para golpear con más fuerza a los piratas. Con agilidad, se impulsó desde el bote hacia el costado del barco pirata y en un instante ya estaba a bordo. Un pirata lo vio y le gritó que se moviera, pero Russell ni lo registró. Su atención estaba en el espectáculo de fuego que tenía delante. Uno de ellos, aterrado, apenas pudo soltar un grito antes de ser consumido por las llamas que lo rodearon Russell. Aunque un poco sorprendido por la magnitud del poder de Daria, se dio cuenta rápido. No era momento para quedarse con la boca abierta. Tenía una misión. Había que buscar a los rehenes mientras Daria mantenía a todos los piratas ocupados arriba. Se adentró en el barco, bajando por las escotillas y buscando señales. No tardó en escuchar los gemidos y el tintineo metálico de unas celdas. Abajo, los rehenes escuchaban la conmoción. Algunos se preguntaban qué pasaba, otros creían que era la marina, que por fin los había encontrado y que estaban a salvo. Pero su esperanza se rompió cuando un guardia pirata, de espaldas a los cautivos, golpeó con su hacha los barrotes, dejando claro que no se irían a ningún lado. «No importa qué pase», les dijo con desprecio, «vosotros no van a escapar de nuestro agarre. ¿Entendido?». Justo cuando el pirata se dio la vuelta para reconfirmar su amenaza, Russell apareció como un rayo. Con una mano en el cuello del tipo y la otra lista para conjurar, Russell no perdió tiempo. Una descarga eléctrica azul impactó de lleno al pirata, que gritó de dolor mientras se retorcía y caía al suelo, con el cuerpo humeante. Russell miró a su alrededor. Efectivamente, no todos los piratas estaban en cubierta. Con la amenaza neutralizada, se acercó a las celdas. Una mujer, con la esperanza encendida en sus ojos, le preguntó si venía a rescatarlos. Russell le dedicó una sonrisa tranquila. «Sí, pero por ahora es más seguro que se queden acá», les dijo, «hasta que hayamos limpiado a todos los piratas». La mujer, aliviada, levantó las manos en señal de gratitud, sintiendo que sus plegarias habían sido escuchadas. Russell siguió avanzando por los pasillos del barco pirata y, para su sorpresa, se dio cuenta de que la cantidad de rehenes era mucho mayor de lo que imaginaba. La visión de niños encerrados le revolvió el estómago. «También están traficando niños como esclavos, estos desgraciados», pensó con una furia silenciosa.
No pasó mucho tiempo antes de que más piratas lo descubrieran. Lo atacaron sin pensarlo, pero para Russell solo eran estorbos. Con un despliegue de su magia eléctrica, lanzó cadenas de relámpagos que hicieron temblar el barco, noqueando a varios en un instante. «Atraparlos a ustedes es mi trabajo», les dijo, mientras los piratas caían uno tras otro. Russell siguió su camino, dejando un rastro de piratas inconscientes, buscando más prisioneros. Al llegar a otra sección de celdas, se encontró con un hombre de orejas puntiagudas, un elfo, que lo interrogó con cierto aire de superioridad, preguntándole si era un mago de la Torre de la Llama, quizás por el emblema de su ropa. Russell, para iluminar el lugar, conjuró una pequeña bola de luz en su mano. No estoy afiliado con esa torre», le explicó, «pero igual voy a abrir esta puerta». Aunque le molestaba un poco el tono del elfo, que le había dicho «anda y abrí la puerta» como si él fuera su sirviente, decidió no darle mucha importancia. La misión era más importante que el orgullo. Pero antes de que pudiera actuar, una voz femenina se escuchó desde otra celda. «¡Basta! ¡Mostrar respeto!». Russell y el primer elfo miraron hacia la celda de donde venía la voz. Era una elfa de pelo blanco, que lo observaba con una mirada muy particular. Ella, con una claridad sorprendente, le dijo al otro elfo que Russell no era un humano común y corriente, que su maná era como el sol de la mañana y que llevaba el aroma de un elemental. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Russell llegó como un rayo a darles una descarga a esos piratas. Pues así como él descargó su poder, ustedes descárguense con un buen like. Suscríbanse para que no se pierdan el rescate y comenten qué manhwa quieren que electrocutemos después. ¡Nos vemos!